Como les decíamos en la semana pasada, hoy con Juan del Amor vamos a hablar del Mundial de Fútbol en Sudáfrica, desde un punto de vista del fenómeno de masas que esto comprende, de la psicología. Entonces, queremos hacer un introito contándoles, ustedes lo saben, que este es un deporte multitudinario. A lo largo y ancho del planeta Tierra ustedes pueden encontrar nada más ni nada menos que 240 millones de jugadores de fútbol para 1,5 millones de equipos que están divididos en alrededor de 300.000 clubes. Una cifra realmente, yo diría, espeluznante. Pero no es solamente esto en cuanto a jugadores, en cuanto a clubes, también la información. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es el diario o la revista más vendida aquí en España? Pues lo es nada más ni nada menos que Marca. Marca es el más leído de todos, y eso que no lleva chica ligera de ropas en la portada, solamente habla prácticamente de fútbol. Entonces, Juan, la primera pregunta que se me ocurre ¿es un fenómeno de masas y distingue en lo socioeconómico, sobre todo en lo socioeconómico o en lo cultural, a la gente para que entre o salga del fútbol? Bueno, buenas noches. Me estaba sonriendo por lo que has dicho del Marca. No solamente es el periódico más leído, sino que mucha gente es lo único que lee. Y además también hay muchas personas que han aprendido a leer con el Marca. No, pero esto es que tiene tela. Y además me parece bien, quiero decir que también cumple su función socializadora y educadora y cultural. Y es verdad, muchas personas han aprendido a leer con el Marca. Por lo que me preguntas de si es un fenómeno de masas, yo entiendo que me estás hablando desde el punto de vista de más que del jugador, del protagonista, de las aficiones, me imagino, ¿no? Claro. Pues sí, efectivamente, es un fenómeno de masas, como puede ser otro tipo de instituciones. El fútbol como tal, podemos decir que es una institución, pero cuando personas se unen con un objetivo común y tienen las mismas motivaciones, si son, muchas personas, estamos hablando de fenómeno de masas. Entonces es indiscutible, no ya por la cantidad de clubes, por la cantidad de jugadores, sino por la cantidad de personas que son seguidores de equipos de fútbol. Y bueno, y ahora con el Mundial no solamente son seguidores de un equipo, sino que son seguidores de un equipo que representa a un estado, a una nación, que representa, bueno, en tiempos incluso a una raza. Ahora ya hay más mezcla de razas, pero aún así hay algo ancestral en la persona, en esa masa, que el espíritu de raza, el espíritu de nación, el espíritu de cada país se va proyectando en ese equipo, que ya no es un equipo cualquiera, sino es un equipo que me representa, que nos representa. Y entonces está claro que es un fenómeno de masas. A eso, si me perdonas, quiero añadir un detallico, que ya no es solamente lo que yo pueda sentir o lo que podamos sentir tú y yo, o una nación, sino que a eso influye, en ese fenómeno de masas, influye tremendamente los medios de comunicación. Los medios de comunicación de masas influyen algo extraordinario. Juan, en mi lejana época de jugador, cuando tanto nosotros como nuestros compañeros de equipo y rivales, cuando terminaban la carrera deportiva, tenían que irse para lo que nosotros decimos en Uruguay, las 8 horas,
porque evidentemente lo que habían ganado mientras estaban ejerciendo la profesión, entre comillas, de futbolista, era muy poco. Hoy en día los futbolistas ganan millones de dólares. Ahora bien, mi pregunta es, ¿se explota a los jugadores por parte de las instituciones o los mismos jugadores forman parte de los explotadores? Bueno, claro, esto es una pregunta sencilla pero muy complicado. Primero tenemos que saber que, bueno, la historia avanza. No estamos hablando en el siglo XXI, estamos hablando en el 2010 y estamos hablando por causa de un mundial, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también hay que distinguir, como me imagino que cualquier persona que nos esté escuchando, distingue qué tipo de club, qué tipo de jugador, qué tipo de fútbol estamos trabajando y estamos cuestionándonos. Es decir, ahora no estamos hablando de ese equipo, de un club juvenil, de ese equipo que los papás están con los críos, con los hijos, fomentando el deporte, fomentando la solidaridad, fomentando la cooperación, fomentando capacidades particulares de la criatura, e incluso de equipos de fútbol, de amigos que se juntan y juegan y se divierten y compiten, es decir, todo en uno. De eso no estamos hablando. Estamos hablando ya de un club formado, de un club que necesita, no hay más cuestión que económicamente para subsistir, y aquí pasa una cosa. Mira, pasa una cosa. Una masa, un líder, un colectivo, una institución, en el sentido que estamos nosotros ahora trabajando el tema, se mide no consigo mismo, sino es más grande o más pequeño dependiendo de la categoría del rival. Es decir, si el Cejín se mide con el Caravaca, y yo entiendo, y perdonen que yo no entiendo de fútbol, yo ahora no quiero entrar en polémica, pues no lo sé, a priori yo puedo entender, no sé si me equivoco porque te has reído, bueno, pues que eso es fenomenal, ¿no? Pues fenomenal en el sentido que, bueno, pueden estar equiparados, pueden ser uno un poco más fuerte que el otro, pero hay competencia, entonces, pero una competencia en unos límites, en unos cuadros. Ahora, si el Cejín se midiera se pudiera medir, me refiero, de forma normal, sistemática y dentro de un estatus, con el Madrid, pues tela porque el Cejín estaría en un nivel extraordinario, ¿verdad? Entonces, se miden con respecto a la categoría que tiene el oponente, ¿verdad? Eso por un lado. Entonces, cuando las categorías van creciendo, pues hay que trascender lo meramente deportivo. Hay que trascender lo meramente de equipo que juega y que representa un colectivo de personas que se han afiliado, que se han apuntado a ese club, sino que ya estamos en otros devatares. Estamos hablando ya de una empresa. Y la empresa, el funcionamiento de una empresa ya tiene sus cánones. Y eso que se lo digan a Florentino, ¿no? Es normal, tiene unos cánones en base a los cuales se va moviendo. Entonces, una moneda de cambio es el jugador. El jugador forma parte de esa empresa y forma parte en el sentido de que depende de lo que haga el jugador y todo lo que circunda a ese equipo, pues esa empresa va a ganar más dinero o va a ganar menos. Va a ser lo mismo que una empresa esté en primera división que en tercera B, que no sé si existe la tercera B. Segunda B. Segunda B, bueno, pues no es lo mismo. Es decir, ¿por qué muchos jugadores se hunden? ¿Por qué han bajado de categoría? Pues no solamente porque les vaya la bandera o les vaya el club, que por cierto, voy a hacer un paréntesis en Milton. Hay que entender al hilo de lo que me has preguntado, que el jugador es su trabajo. Su trabajo. Él juega, gana o pierde, pero es su trabajo. Es decir, quien vivencia realmente si ha ganado o ha perdido es el socio del club, que vive los colores con mucha más intensidad que el jugador, nos guste o no nos guste. Es decir, el jugador es del Real Madrid o del Barça o del Osasuna, pues porque lo ha contratado y le paga. Pero realmente ese jugador mañana puede cambiar de equipo y tendrá que seguir rindiendo al 100% o al 200%. Pero ¿quién se mantiene en el club? El que es aficionado y el que es socio de ese club, que vive los colores de otra manera a como los vive el jugador, que es un trabajo.
Por eso a veces me hace gracia que le pregunten a un jugador, ¿y cómo? Por ejemplo, yo recuerdo cuando jugó el Madrid con el Cartagena, perdón, el Murcia con el Cartagena, le preguntaron a un jugador que dio la casualidad que yo lo escuché, bueno, ¿y cómo encaras este partido? Porque claro, hay unas expectativas terribles y hay una emocionalidad grande y el Murcia se va a trasladar. Y entonces el jugador dijo, pues mire, yo, pues como un partido normal y corriente. Y ya, pero es que ten en cuenta que esto va a suponer, y dice, mire usted, yo trabajo en esto, voy a luchar tanto como luché en el partido anterior y como voy a luchar el siguiente. Y pensándolo bien, llevaba razón. Es decir, porque además sería injusto pensar que ese jugador o ese equipo va a luchar más porque es un partido Murcia-Cartagena. Entonces, cuando has jugado con otros no has luchado tanto. Es decir, él dijo una verdad. Es decir, yo voy a luchar tanto como luché ayer y como voy a luchar mañana. Pero eso el aficionado no lo llega a entender. Porque claro, es que ahora me va la emocionalidad, es que me va el corazón, es que es contra el Cartagena, es que hay que ganar. No, perdona, el jugador va exactamente igual. Entonces, claro, llega un momento que efectivamente ese jugador es una moneda de cambio. Y yo no lo voy a descubrir, yo no lo descubro, lo sabe cualquiera. Es decir, se aprovechan la empresa del jugador y el jugador también se aprovecha de la empresa. Pero eso es así. Eso es en el sistema en el que nos movemos, capitalista. Eso es así, es decir, hay un toma y daca y la empresa funciona. ¿Por qué? Pues gracias a que gana dinero. Y para que gane dinero tienes que ofertar unos productos buenos y luego ponerte en un nivel en donde tiene categoría, es decir, donde se mueve todavía más dinero. Entonces eso no es menospreciar al jugador ni a los equipos, eso es dentro de la normalidad. Mira, Juan, yo siempre pensé que el fútbol es enajenante y te voy a explicar por qué. El fútbol y de repente algún otro deporte también multitudinario como lo es el fútbol. Yo tenía el ejemplo en mi propia casa. Mi padre, que en paz descanse, era un hincha acérrimo, pero acérrimo, del Peñarol de Montevideo. Entonces a veces, evidentemente, cuando yo estaba en Liverpool, otro equipo uruguayo, nos teníamos que enfrentar. Entonces, terminado el partido, yendo a mi casa, yo le preguntaba a mi padre, pero has visto, siempre nos ganaban, dicho sea de paso, Peñarol es uno de los mejores equipos de Uruguay, y yo le decía, viste papá, qué bueno nuestro número 8, o qué bueno nuestro portero. Y mi padre me contestaba, yo voy a ver a mi equipo, yo voy a ver los jugadores de Peñarol. En este caso, que jugaron contra Liverpool, también te quise ver a vos. Dice, pero nada más, pero cuando juega contra cualquier otro equipo, yo veo pura y exclusivamente los jugadores de Peñarol. Y a mí aquella contestación me asombraba. ¿Por qué? Bueno, es que yo he entendido como dos preguntas distintas. Has preguntado, al principio has hablado como si fuera un poco alienante y tal. Mira, hay cosas que tienen su base y tienen... yo me tengo que remontar un poquito. La palabra masa viene del latín, masa con dos S, y significa lo que cualquiera podemos estar pensando en la actualidad. Es decir, una masa es un producto que se ha formado por la mezcla de otros productos y esa masa es algo informe, no tiene límites, es algo amorfo y además tiene, Milton, unas propiedades distintas a las propiedades que tienen cada uno de los elementos que la conforman. Eso está clarísimo. Pues eso trasládalo a la masa en personas. Es decir, no hay que entender que en una masa es una simple suma de individuos, en las cuales, por ejemplo, imagínate que se sumara la inteligencia. Es decir, una masa es curioso porque no se suma, no se es más inteligente que el individuo en particular. Lo que se suma es una cosa curiosa, que es la mediocridad. Es decir, la masa tiene unas características y unas propiedades totalmente distintas al individuo por separado. No es una mera suma de individuos. Entonces, cuando hay una masa, lo que menos cuenta es la inteligencia,
Lo que más cuenta, mira, cuentan cuestiones como la religión, como la fe, como las creencias, como la cuestión deportiva, como la emocionalidad, como la moral. Y entonces, cuando un individuo llega a una masa y forma parte de esa masa, lo que hace es que, para entendernos, baja peldaños a nivel del proceso de civilización. Es decir, no funciona la inteligencia, funciona la emocionalidad y funciona cuestiones ancestrales de raza incluso. Es decir, por lo que me has preguntado, que yo ya no hablo de tu padre en concreto, las personas que están en una masa, que tienen una motivación, que es el deporte, y un objetivo común, por ejemplo, el que vamos a tener ahora, que es ganar el Mundial, cuando están en la masa ya no son ellos, y forman parte de esa masa, de tal manera que las calificaciones, cuando hablan, cuando razonan igual. Voy a decir una cuestión que para que nos entendamos. Cuando se juntan un grupo en la masa, para que nos entendamos y de forma de caricatura, de imbéciles o de taraos mentales o de idiotas, funcionan exactamente igual que si en esa masa hay gente inteligente y gente profesional y que en cada situación de su trabajo responde como el que más. Es decir, en la masa todo eso se difumina y llegan al mismo sitio que llega cualquier imbécil, vamos, hablando en plan coloquial y en plan simpático, vamos. Es decir, se termina, se acaba toda la cuestión de cociente, la cuestión cociente, y en esa masa uno se transforma y aflora todo lo inconsciente. Por eso se tienen reacciones, por eso se tienen conductas y por eso se tienen opiniones que en un estado de normalidad fuera de esa masa no se tendrían. Entonces es normal que tu padre, volviendo al tema que me has comentado, que no era un ojeador, ¿verdad?, que no era un trabajador de la empresa, sino que era una persona que forma parte de una masa seguidora de un equipo, vea al equipo, vea el resultado del equipo y lo vea como un todo. Es decir, ese todo me ha satisfecho a mí, no particular, sino como colectivo, que hemos puesto nuestros objetivos en ganar nuestro objetivo en ganar ese partido y el otro y el otro. Es decir, por eso era normal que tu padre viera el conjunto, la globalidad, independientemente de si fulanico o menganico ha hecho o ha dejado de hacer, porque no era su cometido. Su cometido era formar parte de un colectivo, de una masa seguidora de un equipo. Se puede decir, Juan, entonces, es que hoy en día el fútbol se ha transformado en los clubes, en sociedades anónimas, y se han transformado, para mí, para mal, en máquinas de intereses, pero de intereses económicos, de intereses políticos, muchísimas veces, y eso es lo que ha dañado lo que para mí es un hermosísimo deporte. Pues hombre, cuando nos ponemos a ciertos niveles de equipos, efectivamente es lo que tú dices. Es decir, estamos hablando ya de unos niveles de clubs, unos niveles de movimiento de dinero, que efectivamente ahí se ha dañado lo que era la esencia del deporte. Y bueno, la curiosidad, bueno, Antonio nos está enseñando ciertas propagandas de ciertos países, ¿verdad?, de cómo cada uno entiende el fútbol. Efectivamente, cada uno lo entiende de una manera. Lo que hemos estado viendo o visionando con Antonio era algo ya de raza, de país, ¿verdad? Y eso trasciende lo que es el club de cada nación. Entonces, depende del nivel que nos movamos, hay unas motivaciones u otras, pero siempre cuando estamos dentro del organigrama, dentro de la estructura, como tú has dicho, segunda B, segunda A, tercera, primera B, primera A, si juegas en Europa, si juegas la Copa del Rey, si juegas a nivel... Es decir, depende de la estructura que te muevas, pues se mueve un montante de dinero u otro, y entonces lo que es el sentido de empresa predomina más que en otros equipos en los que puede predominar más la cuestión social y de representar a un pueblo. Aún así, yo recuerdo alguna entrevista, en vez de que fui testigo de una entrevista que le hiciste a
creo que era el entrenador del Moratalla, ¿no? Es que viene al hilo de lo que me estás comentando. A Mariano Llonarte. Fui testigo porque le dijiste algo así. Mira, hay gente en Moratalla que dice que prefiere que sean de Moratalla los jugadores y que se gane menos. Y él decía, bueno, ya, pero es que, decía él, el sentido que yo tengo de esto es distinto. Yo quiero un equipo que dé la talla, que además represente a Moratalla y que salga al exterior y lleve el nombre de Moratalla por el exterior. Y claro, entonces el sentido de empresa que yo vi que tenía este señor era distinto al sentido emocional de representación de colectivo el que tú le aportaste de algunas personas. No sé si serían todas o no. Es decir, son sentidos distintos, luego cada uno tiene un concepto distinto de ese equipo, de lo que es el fútbol. ¿Qué quiero decirte con esto? Que incluso el equipo más humilde, el equipo más de más baja categoría, si quiere formar parte de esa estructura, no tiene más remedio que aplicarle técnicas de empresa y de que intervenga a nivel el dinero. No tiene más remedio, porque si no, estás lógicamente abocado a ser simplemente algo testimonial, algo que viene bien para, pues para pasar el rato, para, que sí que hay algo de competencia, pero sin ningún tipo de emocionalidad más afuera de decir, mira, ahí está mi hijo jugando, ¿no? Ahí tienen los 4 papás que se les cae la baba, pero eso no es un club. Eso es simplemente un club, es un equipo de deporte, de amigos, es distinto. Si tú quieres formar parte de la estructura conforme está, o tienes un concepto de empresa y aplicas las técnicas de empresa, con lo que quiere decir que vamos al dinero, que es el que realmente controla la situación, es decir, el Cejín mismo, el Moratalla, el Caravaca, el Calasparra, si tuvieran dinero, ¿tendrían esos jugadores? Claro. Pues entonces está claro que depende del nivel, tendrá vamos a decir, una implicación mayor o menor económica, pero siempre, si quieres formar parte de la estructura, tienes que formar parte del manejo y de lo que es la transacción a nivel económico. En 3 días, en 72 horas, comienza el Mundial. ¿Encuentro o choque de culturas? Pues yo digo mi opinión. Efectivamente, entiendo la segunda parte que me has dicho, es un choque de culturas porque, mira, hasta el más ignorante, como soy yo estoy entre los más ignorantes del fútbol, yo me entero de todo, por lo que te decía de los medios de comunicación. O sea, yo sé ahora dónde está el equipo nuestro, el de España, y fíjate que me estoy identificando. Yo no soy futbolero, no fui fútbol, y me estoy ya identificando en las mismas palabras que uso. Yo sé dónde está mi equipo, nuestro equipo, y sé que ha venido a Caravaca, ¿verdad? ¿Por qué viene a Caravaca? ¿Por qué viene a Caravaca? Pues está muy claro, es decir, porque estamos llegando a un nivel, por eso has dicho tu choque de culturas, en la que todo se tiene que mezclar, y realmente todo se mezcla en esa masa y todos nos lo hacen mezclar, es decir, va a Caravaca porque es año jubilar, me imagino, va a Caravaca a, entre comillas, a adorar a la Santísima Veracruz, ¿verdad? Es decir, estamos mezclando deporte, religión, cultura, raza, nación, política. Eso es el caldo ideal para que el más ignorante, yo en este caso, se implique, y yo seguiré perfectamente como el que más, y además seguro que me iré a casa de algún amigo que lo vivencie más que yo, pues eso lo he hecho siempre, y esta vez igual, a ver cómo juega mi equipo, cómo juega España, si gana, si pierde, y lo viviré como si fuera algo mío, cuando yo normalmente eso no lo vivo. Luego es un choque de culturas, es donde todos nos identificamos, no va a jugar España, voy a jugar yo, va a jugar el otro, vamos a jugar todos, y para colmo de los colmos es que todos en esa masa somos iguales. Es decir, cuando estemos en el bar, cuando estemos en la casa de un particular, de un amigo y tal, ahí todos somos iguales, gana España, y en esa España estamos todos de más categoría
económica, de menos, cultural, es decir, todos. Y entonces, por eso engancha, porque nos está representando a todos. Puede ser que alguien, efectivamente, alguien se esté ajeno, eso está dentro de lo normal, pero cuando, si yo me despisto y hay un gol, si lo voy a oír, si yo en mi terraza lo oigo, si es que estoy ajeno. Es decir, no puedo enajenarme de esta situación. Y ya se encargan los medios de comunicación de que yo no me enajene. Ya se encargan. Porque pongas la radio, pongas cualquier cadena de televisión, cualquier cadena de radio, cualquier periódico. Es decir, te mueves las horas que faltan y con quién vamos a jugar, y si hay una reunión, y hay fútbol o no hay fútbol, y a qué hora toca, y qué día. Es decir, todo está en torno al fútbol, pero ojo, en torno al fútbol, te repito, porque ya se han encargado de mezclarlo todo. Es decir, yo sé que, bueno, el seleccionador nacional tenía una serie de actos en Murcia a los que ha renunciado, ha dicho que no, para que no se distraigan, pero el de Caravaca no. Y es por eso, porque unimos todo. Y la mejor forma de atraer, de que las personas nos unamos, y nos unamos con un objetivo común, es esa, mezclarlo todo. Y otra cosa, y otro detalle, si me lo permite, y otro detalle. No hay, vamos a ver, para que todos nos unamos, no es solamente porque juega España, es porque tenemos un enemigo común. Es que esto es muy curioso. Es decir, ¿por qué estamos todos unidos? Y da igual si eres de un partido político o de otro, si eres, incluso hasta no tienes por qué ser católico. Es decir, todo el mundo nos... ¿Por qué? Porque el enemigo, el contrario, el adversario es común. Y además son muy buenos adversarios. Y si son muy buenos, pues y España se está midiendo, es porque España es muy buena. Es lo que te estaba comentando. Es decir, claro, y eso es un orgullo terrible, aunque yo no sepa jugar a fútbol y tenga que pensar a ver cómo se sitúan y para dónde, pero me da igual. Es decir, y para eso el que entiende, el que está, bueno, luego habrán detallicos si está tal jugador o tal otro, pero ahí no, ahí nos representamos todos. Y como nos representamos todos, seas de la comunidad autónoma que seas de la religión que seas, del partido político que seas, y tenemos un enemigo común, eso es fenomenal. Para terminar, entonces, sí. Una última pregunta. Sí. Ha habido y hay, en prácticamente todos los países, muchísima violencia en el fútbol, dentro y fuera del terreno de juego. ¿Se trasladará al campeonato del mundo? Yo no lo veo igual. No lo veo igual, entre otras cosas porque primero el sitio donde se hace, es un sitio que en principio está lejos de todas las naciones, como es lógico, ¿no? Luego, aunque hubiera sido aquí en España, también está lejos de otras. Y claro, el que se traslada sí que va con su nación, con su equipo, con sus colores, con la roja en este caso, ¿verdad? Pero esos encuentros que hay, pues son bastante ajenos a nivel de masa, son bastante ajenos. La violencia, uno con un razonamiento que te he compartido antes, en el sentido de que la masa idiotiza, la masa, la mediocridad aflora y la inteligencia baja, y la cuestión consciente se evapora y la cuestión inconsciente aflora, y lo inconsciente son los instintos. Entonces uno en la masa, cuando llega a la masa, se cree, la persona, el individuo, es todopoderoso, porque la masa te une, la masa es grandiosa. Ahora esto únelo a un club. Yo soy merengue, o yo soy del culé, yo soy de los Osasuna. Los de los Osasuna somos más pacíficos. Bueno, es broma, pero bueno, el merengue se une en esa merengada, vamos, y son muchos, y eso es increíble, y además se contagia, porque claro, y vamos a ganar, y esto son unos tal, y esto es contagioso, y luego entre que me veo invencible, en que se contagia todo, y que funciona también lo que pasa incluso en la hipnosis, la sugestión.
Entonces tú unes esa sugestión, que además el individuo es sugestionable cuando estamos con mucha gente, une lo que te he comentado yo de perder lo que es la cultura, la inteligencia, lo que es el saber estar, lo que es... bueno, y como se pierde, y dentro de la masa uno hace lo que haga, porque siempre la culpa es la masa, al aflorar estos instintos ancestrales es cuando viene la violencia. Viene la violencia, porque realmente, ancestralmente, se resolvían todos los encuentros, no digo deportivos, con la violencia. El animal lo resuelve así, y la persona, cuanto más animal, más tendrá que echar mano de la violencia. Es decir, se resuelve todo con la violencia. Digo todo cuando uno está en la masa. Entonces es normal que cuando haya encuentros de distintos clubes y está el mío y yo estoy en esa masa que se enardece, que nos juntamos, que vamos, que llevamos los colores, que además no va uno un merengue suelto por Barcelona, sino que se unen porque eso es fuerte, pues entonces claro, afloran esos instintos de violencia que son quien sea más fácil, pues ya sabemos los de Ultrasur o los de... que en eso ya es que ya su motivación es otra, la motivación ya es otra, y es ya más de raza, es ya más de clase, es ya más de desprecio al otro, da igual sea el Barça o sea otro, igual que cualquier extremista que se una con unos cuantos. Pero de por sí la violencia surge, no solamente física, sino verbal. Y si no se la carga el árbitro, se la carga hasta mi jugador, a veces se la puede cargar también. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que aflorar, es lo que aflora cuando uno se confunde con la masa. Entonces eso es normal. Pero en el Mundial, yo entiendo, si me perdonas, que ya no es tanto la violencia, sino como el ánimo que tú le puedas dar a tu equipo y la celebración que se puede hacer de cuando ganemos, que por cierto... eso ya lo sabes, ¿no? Sí. Sé que claro, tú irás con... no irás seguramente con España, ¿verdad? Lo siento por ti, porque bueno, está cantado. Soy charrúa hasta la médula. Ya. Nosotros vamos a jugar porque es lo que toca, pero vamos, está cantado que en fin, en este caso ya es así, lo siento. Muchas gracias, Juan. Sí. Nada, y a ustedes decirles entonces, para terminar, que aquellos pocos, muy poquitos televidentes a los cuales no les gusta el fútbol por muchísimos factores, no se molesten en querer ilegalizarlo, porque sería lo mismo que el gobierno quisiera ilegalizar la crisis. Hasta la semana que viene.